Hola amigos, bienvenidos a un video más, siguiendo aquí con el tema de las cerchas. Vamos a ver una cercha de armazón construida con perfilería, especialmente con ángulos de 2x2 por un cuarto, los que van a formar el armazón exterior. Y las diagonales con los refuerzos van a ser en ángulo de 1 a 1/4 por 3,16. Hay algo que en el primer video que vimos de referente a este tema de las cerchas, se me olvidó mencionarles que con esto no voy a reemplazar los cálculos hechos o dados por un ingeniero estructural. Esto que yo les enseño aquí es con base a la experiencia, ¿cierto? En el cual pues con el transcurrir de los años de ver cada una de las estructuras que mandan a fabricar y teniendo en cuenta los materiales que se utilizan, que se emplean para fabricarlas según las especificaciones, pues ya uno va adquiriendo cierto conocimiento y dependiendo del requerimiento ya uno puede más o menos analizar el tipo de perfilería a utilizar y obviamente las medidas. Entonces, para este ejemplo tenemos este siguiente requerimiento, el cual pues nos dicen o nos piden fabricar una cercha para que va a tener pues una luz de columna a columna exteriormente de 20.000 milímetros, o sea, estamos hablando de 20 metros y una luz de 20 metros. Nuevamente nos piden que tenga 1500 milímetros después de la caída con respecto a la columna, es decir, 1,5 metros, ¿cierto? Esta vez piden una pendiente del 28%. Las columnas van a tener una altura de 3000, o sea, 3 metros. Y van a ser unas columnas cuadradas de 300 milímetros. Pues esta obviamente va a ser columnas construidas con concreto. También nos piden que en el punto máximo de la mitad pues, de la luz, la cercha tenga una altura máxima de 7 metros. Entonces ya con base a esta información podemos empezar a calcular las medidas para la cercha. Lo primero que vamos a hacer es obviamente calcularle los grados de esta pendiente. Acuérdense que en techo siempre se habla de pendientes, ya no hablan de grados como tal, entonces hay que hallar los grados. Para hallar los grados pues, utilizamos esta formulita, nuevamente se las muestro. Que simplemente cogemos los 28, lo vamos a dividir entre 100, eso nos va a dar que es 0,28. Y ese 0,28 lo vamos a sacar la inversa de la tangente, es decir, tangente a la -1 una calculadora. Eso nos va a dar que los grados para la pendiente de 28 grados son 15,6 grados. Ya teniendo los grados podemos empezar a desarrollar. Y vamos a hacer lo siguiente. Aquí dibujé solamente un tramo, o sea, la mitad, ¿sí? La mitad apenas, haga cuenta esta parte aquí, fue la que dibujé en esta parte acá para que entiendan los triángulos que se nos van a formar y que tenemos que calcular. Inicialmente pues nos dice que la columna tiene una altura de 3000, pero que el punto máximo de la cercha debe ser a 7 metros, ¿cierto? A 7000. O sea que a esos 7000 le restamos los 3000 de la columna, pues nos va a dar que de aquí hasta el punto máximo con respecto al plan de la columna nos dice que son 4000 milímetros, ¿cierto? Se nos van a formar dos triangulitos que son los que tenemos que desarrollar básicamente. El primer triángulo va a ir desde la mitad hasta la parte interna de la columna. Ya sabemos que la luz total es de 20 metros, ¿cierto? De la parte exterior de la columna a la otra son 20 metros, significa que a la mitad serían 10 metros, ¿cierto? Pero como hay que cogerla de la parte interna de la columna, hay que restarle los 300 milímetros que trae la columna, significa que esta distancia de aquí hasta acá nos queda de 9700 milímetros. Luego, este triángulo que está aquí va a llegar no hasta arriba de los 4000, sino a un punto dado que en este caso pues yo le puse que esa cercha tenga un empalme mínimo en el centro de 400 milímetros. ¿Sí? Vuelvo y le digo, estas medidas son medidas que uno le puede poner de acuerdo a las necesidades o a la experiencia que ha adquirido en este tipo de trabajos. Entonces estos 400 se los coloco yo, sí.
Es decir que a estos 4000 le voy a restar los 400, lo que significa que la altura real desde este punto a este punto vendría siendo 3600 milímetros. Aquí tenemos la medida de este primer triángulo. ¿Listo? De este triángulo que vamos a calcular su hipotenusa y este ángulo de acá. Luego, el otro triángulo se nos va a formar desde la mitad hasta el punto máximo de la cercha. Acuérdense que de aquí hacia acá nos piden que tenga 1,5 metros de salida, ¿cierto? Para la caída de las aguas. Entonces, a estos 10.000, ¿cierto? Los 10 metros, le vamos a sumar los 1500, lo que nos va a quedar que esta distancia de aquí hasta acá, de este triángulo, es de 11.500 milímetros. Y este triángulo se va a ir hasta el punto máximo, ¿cierto? Que nos piden de la cercha. De este triángulo que tenemos, este cateto y también tenemos los grados, porque estos grados, acuérdense que es de la pendiente que nos piden de 28%. De los grados viene siendo 15.6. De este triángulo tenemos que desarrollar tanto su cateto opuesto también como su hipotenusa. Entonces esos triangulitos son estos triángulos que tenemos acá, ¿sí? En donde estas distancias que vamos a calcular de estos triángulos nos van a dar, digamos que las medidas perimetrales de la estructura que necesitamos calcular, ¿sí? Entonces, este primer triangulito que está aquí de 9700 por 3600 es este que tengo acá. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a calcular su hipotenusa y su grado. Para calcular su hipotenusa y su grado, pues utilizamos la función de polar en la calculadora. Primero ingresamos este cateto, porque necesitamos hallar este grado de acá. 9700 separado por una coma los 3600, le damos igual y nos va a dar que tiene una hipotenusa de 10.346.5 milímetros y que tiene unos grados de 20.3 grados, ¿sí? El segundo triángulo, el otro que está acá arribita, ¿cierto? En que tenemos este cateto y el ángulo, es este que tenemos acá. Tenemos este cateto que son 11.500 milímetros, tenemos los grados que son 15.6, tenemos que calcular tanto su hipotenusa como su cateto opuesto. Para calcular el cateto opuesto, pues tomamos el cateto adyacente y lo multiplicamos por la tangente de 15.6 grados. Eso nos va a dar que tiene un cateto opuesto de 3.211 milímetros. Y una hipotenusa, ¿sí? Para la hipotenusa pues podemos utilizar ya sea cualquiera de las dos funciones, puede ser con coseno o con seno. Por ejemplo, si fue coseno, entonces podemos coger nuevamente 11.500 dividido por el coseno de 15.6 nos va a dar que tiene una hipotenusa de 11.940 milímetros. Y aquí hallamos esta distancia de aquí hasta aquí y de aquí hasta acá. También tenemos este perímetro acá, que es el que yo se lo acabo de dar, de 400 milímetros. Solamente nos falta calcular la distancia que hay de aquí a este punto de acá, ¿cierto? Y ahí también se nos va a formar un triángulo rectángulo, ¿cierto? Donde voy a tener esta distancia de acá, que va a ser los 1500, y también voy a tener esta distancia de aquí a acá. Esta distancia de aquí a acá sale de la siguiente manera. Sale restando la distancia que nos dio en este triángulo de aquí, ¿sí? Esta distancia que nos dio acá con respecto a los 4000. En este caso esta distancia que nos dio aquí de este triángulo fue de 3211. Entonces a 4000 le resto 3211, eso me va a dar que la distancia de aquí hasta acá, ¿sí? Es de 789 milímetros. Y ese triangulito que se nos va a formar aquí es este triángulo que tengo acá, donde tengo los 1500 y tengo el cateto opuesto que es de 789. Digo cateto opuesto porque necesitamos hallar este ángulo de aquí que nos va a servir para calcular más adelante las diagonales de esta cercha. Entonces, para desarrollar todo este triángulo volvemos a utilizar la función de polares. Ingresamos primero este cateto 1500, ¿cierto? Separado por una coma 789. Y nos va a dar que tiene una hipotenusa de 1695 milímetros y 27.7 grados. Ya aquí, amigos, con estas medidas tenemos ya todas las medidas perimetrales y los grados para desarrollar la cercha, que nos va a quedar de la siguiente manera. Y la tenemos aquí. Aquí vemos ya la figura de la cercha que vamos a fabricar. Aquí solamente está la mitad, ¿cierto? Que de aquí para acá me empezaría la simétrica esta. En donde tenemos este primer perfil de aquí, que obviamente, vuelvo y lo repito, lo vamos a construir en ángulo de 2 por 2 por un cuarto, todo lo que tiene que ver con el perímetro, ¿cierto?
Y los refuerzos internos con las diagonales lo vamos a construir con ángulo de 1 1/4 por 316. Entonces tenemos la primera distancia que acá, que fue la que yo le di de entrada, que fue de 400 milímetros, ¿cierto? Que es donde empalmar con la otra. Tenemos esta distancia de aquí hasta acá, que nos dio que fue 10.346.5. Tenemos este otro ángulo de aquí, que viene siendo el que va reposado sobre la columna, que es de 300 milímetros. Tenemos este otro ángulo acá, que también lo calculamos, la longitud, que fue de 1.695 milímetros. Y tenemos el superior de 11.940 milímetros. Ya simplemente pues nos toca es calcular los grados internos para así calcular los cortes que necesitamos hacerle a cada uno de los ángulos para que cuando lo empalmemos pues nos dé la figura. Esos grados salen de la siguiente manera. Este primer ángulo de aquí, ¿sí? Este primer ángulo de acá sale, ya sabemos que esta elevación de aquí, ¿sí? Es lo que nos dio pues la pendiente de 28 grados, que fue de 15.6 grados, ¿cierto? Y también tenemos este ángulo que nos dio este triangulito de acá cuando lo desarrollamos, ¿cierto? Que fue para calcular la longitud de este ángulo. Nos dio que este ángulo de aquí, que es exactamente igual al mismo ángulo de acá, nos dio que fue 27.7. Entonces al sumar 27.7 más los 15.6 grados, nos va a dar que este ángulo total de aquí internamente es de 43.3 grados. De aquí hallamos este primer ángulo. Para el ángulo de acá hacemos también lo mismo. Ya hacemos que este ángulo de aquí, ¿cierto? Nos dio que fue 27.7 grados. A restarlo con los 180, ¿cierto? Que todo este ángulo es un ángulo llano. Restarle los meros 27.7 grados nos va a dar que el resto del ángulo es de 152.3. Lo mismo hacemos para acá. Este triángulo cuando desarrollamos para hallar la longitud de este perfil nos dio que este ángulo aquí de este triángulo que desarrollamos en un principio, este ángulo acá nos dio que fue de 20.3 grados, ¿cierto? Entonces hacemos lo mismo, 20.3 grados a restarle los 180, ¿cierto? Nos va a dar que este ángulo interno de acá viene siendo de 159.7 grados. Ya teniendo estos grados internos, ahora sí podemos calcular los grados de corte de cada uno de estos perfiles. Ya sabemos que los grados de corte con estos perfiles simplemente es dividir estos ángulos entre dos. Y ahí nos va a dar el ángulo o la bisectriz del corte, ¿cierto? Entonces, para el primer perfil, este que tenemos aquí, el más grande, que es de 11.940, el ángulo que nos dio acá, que es la mitad de 43.3, viene siendo 21.65. Ya sabemos que es ángulo 2 por 2, significa que tiene una medida de 50.8 milímetros. Teniendo este ángulo de acá y para calcular este cateto, que en este caso vendría siendo el cateto adyacente al ángulo, porque este ángulo que se nos forma aquí es exactamente igual a este otro ángulo que se nos forma acá, si este fuese el triángulo rectángulo, ¿cierto? Y necesitamos hallar este cateto aquí, vendría siendo el cateto adyacente al ángulo. Entonces simplemente cogemos los 50.8 y lo vamos a dividir por la tangente de 21.65 y nos va a dar que tiene un cateto adyacente de 128. Es decir, que 128 milímetros es la medida de corte para este ángulo. En la parte de acá, obviamente es este mismo corte que vemos aquí arribita. Bueno, este corte que vemos aquí arribita, ¿cierto? Ya sabemos que el ángulo de elevación de esta pendiente es de 15.6 grados. Aquí tenemos los grados de corte que tienen que ver con la pendiente, que es de 15.6 grados. Entonces nuevamente tomamos los 50.8, ¿cierto? La medida del ángulo. Y esta vez lo vamos a multiplicar, porque en este caso el ángulo está, digamos que la medida del ángulo viene siendo el cateto adyacente al ángulo. Entonces necesitamos hallar es el cateto opuesto, en este caso se hace lo contrario, entonces tomamos los 50.8 y lo vamos a multiplicar por la tangente de 15.6 y nos va a dar que tiene una medida de corte de 14.2 milímetros. Marcamos los 14.2 y ahí nos da la línea de corte. Para el segundo perfil, que viene siendo este perfil de aquí, ¿sí? Donde comparte los 43.3 grados del otro con los 152.3 del empalme de los 300, ¿cierto?
Entonces, como tiene el mismo corte que tiene este otro perfil de acá, significa que también tiene los mismos 128. Simplemente tenemos que calcular el corte de acá. Ya sabemos que la longitud total de ese ángulo es de 1695. Para el corte de acá, pues tomamos el ángulo que nos dio aquí, que fue de 152.3, lo vamos a dividir entre 2, ¿cierto? Y nos va a dar que tiene una bisectriz de 76.15 grados. Necesitamos hallar el cateto adyacente al ángulo, ¿cierto? Que este ángulo que se me forma aquí, igual a este ángulo que se me forma acá. Tengo otra vez la medida del ángulo, en este caso tomo nuevamente los 50.8 y lo voy a dividir por la tangente de 76.15 grados y me va a dar que el corte de este perfil es de 12.5 grados, ¿cierto? Para el de 300, que es donde va la parte o la base, digamos así, donde conecta con la columna, este mismo corte de acá comparte este lado de acá, ¿cierto? Que esta parte empalma con esta, entonces también tiene el mismo corte de 12.5 grados. Para calcular el corte de acá, volvemos otra vez acá a la figurita. Aquí nos dio que fue 159.7 grados. Al dividirlo entre 2, la bisectriz para ese ángulo vendría siendo de 79.85. Hacemos lo mismo. 50.8 dividido la tangente de 79.85 me va a dar que la línea de corte o la medida de corte para este perfil es de solo 9 milímetros. Y finalmente nos queda por calcular este último perfil de acá. Este corte ya se calculó, o sea que es el mismo, lo único que queda por calcular es el corte de acá de la pega. En el de arriba se calculó con la pendiente, ¿cierto? Que es de 15.6 grados. Para este se calcula con los grados que nos dio acá, que fue de 20.3 grados. Aquí lo tenemos, 20.3 grados. Hacemos lo mismo, los 50.8 lo vamos a multiplicar por la tangente de 20.3, me va a dar que tiene un ángulo o una medida de corte de 18.8 milímetros. Acá donde empalma con este, el de la base, tiene igual que el corte acá, 9 milímetros. Y su longitud de 10.346.5 milímetros. Entonces ya aquí desarrollamos todos los cortes para la perfilería exterior, la más gruesa, la más grande, la de 2x2 por 1/4. Ya simplemente nos queda por calcular son los refuerzos y las diagonales, que nos viene quedando algo así, en el cual pues ya tenemos nuevamente la figurita de la cercha y tenemos todos los refuerzos, cierto, los refuerzos verticales y las diagonales siempre deberán ir orientadas en este sentido, para que cuando se le imprima la carga, ¿sí?, empieza a soportar el peso del tejado, de la cubierta, estas diagonales trabajen bajo tensión y no bajo comprensión, ¿sí? Es decir, que trabajen como si se estuviese estirando la carga, ¿sí? Porque ella va a intentar acombarse por el peso que se le va a montar encima. Entonces la idea es que los diagonales trabajen bajo tensión y no bajo compresión, porque cuando se comprime el metal tiende a pandearse y cede más fácil y resiste menos. Entonces siempre debe ir orientada en este sentido, tal cual como se las dibujé aquí. Bueno, para calcular esto vamos a hacer lo siguiente. Como siempre le he dicho, por lo general las distancias entre los refuerzos es a cada metro. En este caso obviamente es acá al centro de cada uno de los ángulos, ¿sí? Y vamos a empezar a tomar la medida desde la base, ¿sí?, de la parte exterior de la medida de la columna, ¿cierto?, hasta el centro. Ya sabemos que son 10 metros, ¿cierto? Y obviamente como son 10 metros, pues los vamos a dividir en 10 partes para que cada parte de esta quede de 1 metro, ¿cierto? Entonces va a tener 10 divisiones de 1 metro, que va a dar el total de los 10 metros totales. Entonces lo primero que vamos a hacer para calcular las longitudes de cada uno de estas refuerzos, vamos a hacer lo siguiente. Aquí se nos va a formar un triángulo rectángulo, ¿cierto? En donde ese triángulo rectángulo a cada metro, ¿sí?, a cada distancia de 1 metro, va a elevarse cierta medida que tenemos que calcular. Aquí es fácil calcular esto porque como se repite, ¿sí?, va equitativamente los espacios.
simplemente tenemos que calcular el primer triangulito. Y la medida que nos dé ese primer triangulito simplemente se va multiplicando, ¿sí? Se va sumando. Si aquí nos dio tal, aquí se vuelve a sumar por esa misma medida y nos va a dar la siguiente medida, así sucesivamente hasta llegar hasta el último. Ese primer triangulito es este triangulito que tengo acá, donde obviamente aquí tengo los 1000, ¿cierto? Los 1000 de la separación. Y tengo los grados. Ya sabemos que los grados que nos dio aquí de ese primer triángulo que calculamos al principio fue de 20.3 grados. Entonces simplemente a esos 1000 lo voy a multiplicar por la tangente de 20.3. Me va a dar que tiene un cateto opuesto de 370. Que es esta primera medida que tengo aquí, ¿sí? De cuenta de este punto a este punto, ¿sí? Este triángulo que se me forma aquí no parte exactamente de la base, sino donde nos dio la primera división, ¿sí? Que es donde está este primer refuerzo. O sea que no da exactamente desde la base. Para que lo tengan en cuenta. Ahora más adelante vamos a ver el porqué y cómo salen las medidas. Entonces nos dio la primera 370. Ya para la segunda simplemente cogemos los 370 y lo multiplicamos por 2 o lo sumamos por 370 y nos va a dar que tiene 740. A estos 740 le vamos a volver a sumar los 370 y nos va a dar que tiene 1110 y así sucesivamente vamos sumándole a cada una de las medidas. Se vuelve y se repite con los 370 hasta que lleguemos hasta el final, que nos viene dando 3330, la última medida. Ya teniendo estas longitudes de este punto a este punto, ¿sí? Cada una de ellas. Ahora tenemos que calcular las longitudes desde la otra base, desde la parte de arriba. Y si yo prolongo esta línea hasta que conecte con esta que viene aquí, también se me va a formar otro triángulo rectángulo. En este caso, pues los grados van a ser los de la pendiente, ¿cierto? Este triángulo que tengo acá. Estos grados de aquí van a ser los de la pendiente, que es de 15.6 grados. Y tengo también, ¿cierto?, la medida de acá. Esta medida de acá, ¿de dónde sale? Estos 3730. Del primer cálculo que hicimos de estos triángulos de aquí, me dio que el último, sí, este de parte de acá, me dio que fue de 3330. Pero a estos 3330 le voy a sumar los 400 que yo sé que tiene esta cercha, esta medida aquí acá. Entonces esos 3330, al sumarle los 400, me va a dar que tiene 3730. Esta es la medida del cateto del triángulo total, ¿cierto? Entonces tengo este cateto opuesto más tengo los grados. ¿Qué tengo que hacer? Calcular la adyacente, el cateto adyacente. Entonces, para calcular el cateto adyacente cojo los 3730 y lo voy a dividir por la tangente de 15.6. Me va a dar que tiene un cateto adyacente de 13.359.4 milímetros. A esos 13.359.4 milímetros le voy a restar 9000. ¿Por qué 9000? Porque aunque se dividió en 10 espacios, ¿cierto? Empezamos a contar desde este punto de acá, ¿cierto? Significa que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 espacios. O sea, cada uno de 1 metro, es decir, 9000, o sea, 9 metros. A restárselos a esta medida me va a dar que desde este punto a este punto acá del triángulo hay 4.359.4 milímetros. Entonces aquí se me va a formar otro triángulo rectángulo donde va a tener este cateto y el ángulo. Que necesito calcular el cateto opuesto, que viene siendo la medida que me va a dar de aquí, desde este punto a este punto de acá, ¿sí? Y me dice que 4.359.4 por la tangente de 15.6 me va a dar que de este cateto opuesto para este triángulo es de 1217 milímetros. Entonces esta primera medida, sí, es de 1217 milímetros. Para calcular las demás vamos a hacer exactamente igual lo que hicimos con este, porque obviamente se van o sea, aquí para acá los espacios son equitativos y se repite la misma constante. Lo único que tenemos que desarrollar primero es este triangulito que se nos va a formar aquí, ¿sí? Haz de cuenta, aquí se nos va a formar un triángulo rectángulo, donde va a tener el cateto de aquí que es 1000, ¿cierto? Y el ángulo de elevación, que en este caso es la pendiente, que es de 15.6 grados, que es este triángulo que tengo acá. Entonces tengo los 1000 y 15.6 grados. 1000 por la tangente de 15.6 grados me va a dar que tiene un cateto opuesto de 279. Entonces 279 es la constante para hacer la sumatoria y hallar el resto de las medidas.
Entonces a 1217 le sumo los 279, me va a dar que para la siguiente medida es 1496. A 1496 le sumo los 279, la siguiente medida me va a dar que es de 1775 y así sucesivamente hasta llegar hasta el final, que nos va a dar los 3730, que es la medida inicial que tomamos, ¿cierto? Ya teniendo todas estas medidas, lo único que tenemos que hacer es que a cada uno de estos se va a restar. Restamos los de arriba con los de abajo para hallar la diferencia que hay desde este punto a este punto de acá. Eso nos va a dar una longitud. A esa longitud, como este ángulo se encuentra en el centro de dichas medidas, se le va a restar inicialmente el espesor del ángulo, porque estos perfiles van por la parte interna del armazón. Entonces hay que restarle, ya sabemos que es ángulo de 2 por 1/4, significa que 1/4 aquí y 1/4 acá vendría dando media pulgada viene siendo 12.7, pero no le vamos a restar los 12.7 milímetros, sino que hay que restarle como mínimo otros 3 milímetros más, para evitar que el perfil cuando lo vayamos a empezar a armar, pues no entre ajustado, sino que entre fácil. Entonces las distancias que nos vayan a dar de cada una de estas restas, le vamos a restar 15.7 milímetros. Y yo aquí acabo de enumerar, ¿sí?, cada uno de los refuerzos. Aquí tenemos el primero, el segundo, el tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, 10 y 11. Y a las diagonales les puse letras: diagonal A, diagonal B, C, D, E, F, G, H, I, J y diagonal K. Entonces aquí tengo ya los números con los cálculos de las longitudes de cada uno de los refuerzos. El primer refuerzo, obviamente son 400, ¿cierto? Le voy a restar los 15.7 milímetros y me va a quedar de 384.3. Al segundo me quedó de 473.3. El tercero de 564.3, el cuarto de 655.3, el quinto de 746.3, el sexto de 837.3, el séptimo de 928.3 y así sucesivamente hasta llegar hasta el 11, ¿sí? Con las medidas, ¿cierto? Acuérdense que esas medidas es restando, ¿sí?, estas medidas que acabamos de hallar de cada una de estas diferencias y restándole los 15.7 milímetros para finalmente hallar estas medidas. A estos refuerzos verticales hay que hacerles un corte, ¿sí? Hay que calcularle los cortes precisos para que encaje dentro del armazón. Y queda de la siguiente manera: esos cortes van a ser exactamente iguales para cada uno de los refuerzos, ¿sí? Ya que obviamente cumplen, o sea, tienen los mismos grados de corte, ¿sí? Tienen los mismos grados de corte acá con los mismos grados de corte de acá. Lo único que va a variar es la longitud. ¿Listo? Y aquí tengo el primer refuerzo, el número 1, que me dio que tiene una longitud de 384.3 en el centro. Acuérdense que esas medidas son en el centro porque el perfil se coloca exactamente en el centro de dicha medida. Entonces a partir de ahí se le calculan los respectivos cortes. El primer corte de acá es el de la parte de arriba, ya sabemos que es la pendiente, 15.6 grados. Obviamente es de la mitad, ¿cierto? Ya sabemos que esta es la medida del perfil, es de 1 pulgada 1/4, viene siendo 32 milímetros. Entonces este corte inicial de acá, ¿sí?, este corte inicial de aquí, cogemos los 16 milímetros, ¿cierto?, que viene siendo la mitad de 32, ¿cierto? Y lo vamos a multiplicar por la tangente de 15.6 grados, que es este mismo ángulo que se forma aquí, es este mismo ángulo que se forma acá, ¿cierto? Y me va a dar que es 4.5 milímetros. A partir de ahí sí trazo la línea de corte para que esta parte de aquí del ángulo pues empalme en la parte interna del ángulo que va subiendo. En el de abajo el ángulo de elevación es de 20.3. Hacemos lo mismo, los 16 milímetros, ¿cierto?, que desde la mitad, los 16 milímetros lo vamos a multiplicar por la tangente de 20.3. En este caso acá me va a dar que es de 6 milímetros. La medida inicial fue de 384.3, pero le vamos a sumar los 4.5, ¿sí?, porque este mismo 4.5 es lo mismo que se eleva acá, 4.5. La medida real del perfil finalmente viene siendo de 388.8, para que este corte quede completo, tal cual como se ve ahí, para que empalme dentro
y el alma del ángulo pegue con el otro, con el alma del otro ángulo que viene subiendo acá de 2 por 2. Exactamente igual vamos a hacer con todos los demás refuerzos. Van a tener los mismos grados de corte, no va a cambiar. Lo único que va a cambiar es la longitud, que ya obviamente la calculamos. Para las diagonales les traje solamente este esquema aquí, porque aquí este esquema representa prácticamente los triángulos que tenemos que calcular. Aquí vemos la parte del medio, ¿sí? Donde conecta el perfil, las cerchas. Esta es la medida que tiene los 400 milímetros. Vemos este primer refuerzo, que es este refuerzo que calculamos acá, este que vemos aquí. Y vemos el segundo refuerzo, a 1 metro de distancia. Y vemos la diagonal. Aquí se lo dejé en línea imaginaria, exactamente el centro, ¿sí? Donde va a ir ubicado el cálculo, y obviamente ese va a ser el centro también del perfil, es decir que el perfil es este que se ve aquí. Lo que vamos a calcular es el centro para así calcular finalmente los cortes que se requieren para cada una de las diagonales. Esto que vamos a hacer aquí es exactamente igual a lo que se le va a hacer a todas las diagonales, ¿sí? Lo único que va a variar van a ser las medidas, pero el procedimiento o los triángulos o la triangulación es la misma. Entonces lo que vamos a hacer inicialmente es, si yo proyecto aquí una línea donde parte, ¿sí? Donde parte el punto inicial de cálculo, una línea aquí, se me va a formar un triángulo rectángulo donde obviamente va a ser la pendiente de 15.6 grados. Ya ese cálculo lo hicimos, nos dio que tiene un cateto opuesto de 279, que fue la constante para calcular las longitudes, ¿cierto? Entonces estos 279, tomando esta referencia hacia acá, se me va a formar también otro triángulo rectángulo, que es el que tengo que calcular. Ese triángulo rectángulo es este triángulo rectángulo que tengo aquí, en el cual ya yo sé que esta medida acá me dio 400, que restarle los 279, esta medida aquí me va a dar que 105.3. Esta medida desde aquí hasta acá me viene dando, ya yo sé que desde el centro de este perfil hasta el exterior de acá hay 1 metro. Significa que me toca restarle a ese metro, me toca restarle 1.5 la medida del ángulo, ¿cierto? Toca restar toda esta medida del ángulo y la mitad de esta acá, o sea, 1.5. O sea que 32 lo voy a multiplicar por 1.5 y esa medida se lo voy a restar a 1000 y me va a dar que tiene 952.4, es la medida interna entre la perfilería. Para este primer diagonal se hace de esa manera. Para las demás diagonales que siguen a continuación, ya esa sí no se le resta 1.5 veces el tamaño del perfil, porque ya ese sí va de mitad a mitad, simplemente se le va a restar el tamaño de un solo perfil, es decir, los 32 milímetros. Y esa medida se va a repetir, va a ser constante para todos los triángulos, ahorita lo vamos a ver. Entonces aquí tengo el triángulo, donde tengo los 952.4 y tengo el cateto acá, que es de 105.3. Volvemos a utilizar la función de polar en la calculadora. Metemos cualquiera de los dos catetos porque necesitamos hallar todos sus ángulos. Y me va a dar que tiene una hipotenusa de 958.2, que viene siendo la longitud de nuestra diagonal, es decir, esta distancia que hay de aquí hasta acá. Este ángulo aquí me dio que es 6.3 grados y el de acá me dio que fue de 83.7 grados. Esa primera diagonal, bueno, aquí viendo la vista aquí frontal, vemos el esquema del armazón. Vemos los ángulos aquí de canto, ¿sí? Los ángulos de 2 por 2 por 1/4. Vemos los 4 ángulos que van a formar el armazón. Vemos los dos refuerzos, ¿cierto? Y vemos también los refuerzos que nos van a separar las dos estructuras o los dos... va a formar pues el armazón, ¿cierto? Aquí esta medida va a ser de 150, ¿sí? Esa va a ser la medida del ancho de nuestra estructura. Siguiendo acá a la diagonal, tenemos la primera medida o el primer bosquejo de esa diagonal, en donde tenemos que su longitud total es de 958.2, ¿cierto? Y este primer corte de acá lo vamos a calcular de la siguiente manera, que es este corte que vemos aquí, que es el que nos dice que mide 43.
¿De dónde sale ese corte? Si nos fijamos, aquí se me va a formar este ángulo de aquí, ya yo sé que es de 15, de 15,6 grados, ¿cierto? Que es el ángulo de elevación, 15,6 grados. Y este ángulo de acá también me lo dio el triángulo, que fue de 6,3 grados, ¿cierto? Este angulito que se me forma aquí, me dio que fue de 6,3. Para calcular todo el corte total, simplemente tomo esos 6,3 y los sumo con el ángulo de elevación, que fue de 15,6 grados. Eso me viene dando 21,9 grados, aquí están. Entonces ya yo tengo este ángulo aquí de elevación, sé que es a la mitad, ¿cierto? Aquí tengo 16 y 16, que es lo que mide el ángulo, que es de 32 milímetros, que la mitad vendría siendo 16. Entonces, tomando esa referencia de los 16, puedo calcular ahí sí el corte con los grados, ¿cierto? Ya yo sé que este ángulo de aquí, este mismo ángulo que se forma acá, entonces yo tengo el cateto opuesto, entonces en ese caso 16 lo voy a dividir por la tangente 21,9 y me va a dar que esto aquí mide 43 milímetros. Para el ángulo de acá, este ángulo de aquí viene siendo el ángulo, obviamente el ángulo que me dio acá de este corte, ¿cierto? Que fue de 83,7. Ese mismo ángulo que se me forma aquí es exactamente igual al mismo ángulo que se me forma acá. Así que la medida que me dé para calcular este corte es exactamente igual a la medida que me va a dar para calcular el otro corte de acá, que es donde va a empalmar con este refuerzo. Entonces simplemente tomamos, ya yo sé que es 83,7. Entonces simplemente tomamos los 16 milímetros, ¿cierto? Esta vez, aquí vemos el esquema, los 16 lo tengo acá, es adyacente al ángulo, entonces los 16 lo voy a multiplicar por la tangente de 83,7 y me da que esa medida de corte aquí es de 145, es decir, 145 aquí y 145 acá. Se repiten. En todas las diagonales siguientes también se va a repetir esa misma situación. Que este ángulo de aquí se va a repetir con el ángulo de acá y obviamente las medidas van a ser iguales. Lo único que va a cambiar van a ser las medidas que están contrarias a esas. Para este ángulo de aquí, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente. Viene siendo este ángulo de corte que se ve acá. Este ángulo de corte, este mismo ángulo que corte acá. Ya yo sé que este ángulo de elevación de aquí me dio el ángulo de elevación de este triángulo de acá, que fue de 20,3 grados, perdón, 20,3 grados, que fue el ángulo de elevación de esta cara de acá, ¿cierto? Ya yo sé que este ángulo aquí me dio que fue 6,3 grados, que es el mismo ángulo de acá arriba, ¿cierto? Entonces 6,3 lo voy a sumar por los 20,3 grados y me va a dar que el ángulo de acá es de 26,6 grados. Hacemos lo mismo, 16 dividido por la tangente de 26,6 grados me va a dar que este ángulo de corte acá es de 35,7 milímetros. Exactamente igual como calculamos esta medida de esta diagonal, ¿cierto? Hay que tener en cuenta también algo, amigos, que tanto la perfilería, los refuerzos verticales como las diagonales, hay que fabricar uno derecho y uno izquierdo, ¿cierto? Así, exactamente igual como calculamos estas diagonales, se van a calcular las demás diagonales y nos van a quedar de la siguiente manera. Y aquí tengo todos los triángulos del resto de las diagonales. Si se fijan, todos cumplen con el mismo cateto adyacente, que es de 968, ¿sí? Porque se toman desde centro a centro, eso no cambia. Lo único que va a cambiar son los catetos opuestos, porque obviamente ya la altura de cada uno de esos refuerzos donde van a empalmar cada uno de esos peldaños, ¿cierto? Haga cuenta que este es el refuerzo y la diagonal, aquí está, ¿cierto? La hipotenusa de estos triángulos viene siendo la diagonal a los refuerzos. Entonces aquí simplemente calculamos la longitud de cada una de esas diagonales y sus ángulos para así calcularle los cortes, que nos vienen quedando de la siguiente manera. Aquí tenemos la diagonal B de 987,3 milímetros de longitud total con sus respectivos cortes. Vemos que los cortes que se repiten nos dio 80 milímetros. Aquí vemos la diagonal C también con sus respectivas medidas. Y acá vemos el resto de las otras diagonales. La diagonal D con sus respectivas medidas. No me voy a poner pues a calcularle cada una de ellas porque se me extiende mucho más el video. Pero el cálculo es exactamente igual como hicimos con la primera diagonal. Ustedes lo pueden hacer en su casa. El ejercicio les debe dar exactamente igual todas estas medidas. Y finalmente pues nos queda la cercha de la siguiente.
Bueno, aquí tenemos la última diagonal y la diagonal K sí se calcula de una manera diferente y les voy a mostrar el porqué. La diagonal que les menciono es esta diagonal, la diagonal K. Estas de acá todas se repiten, ¿cierto? Tiene la misma secuencia, pero esta acá cambia. Entonces en esta acá lo que tenemos que hacer es, si nos fijamos, pues se me va a formar un triángulo rectángulo entre la diagonal y este refuerzo de aquí. De ese triángulo voy a tener la hipotenusa, perdón, y voy a también tener este grado de aquí, ¿sí? Este grado de aquí, o más bien también voy a tener este grado de acá, ¿sí? Este grado que se me formó de este triángulo, cuando calculamos este ángulo, ¿sí? Este perfil, perdón, este triángulo aquí, este ángulo que se me formó acá, es exactamente igual al ángulo de este triángulo de acá. Entonces ese triángulo es el siguiente. Es este que tengo aquí, en donde tengo obviamente la hipotenusa, que en este caso viene siendo la diagonal, ¿cierto? El refuerzo, perdón, que fue de 1192.3. Tengo el ángulo de acá, que fue el mismo ángulo que se me dio en el triángulo que dio acá, que fue de 27.7 grados. Lo único que tengo que hacer aquí es, bueno, este ángulo de acá viene siendo lo que le falta a este para llegar a 90, que es de 62.3 grados. Lo único que tengo que hacer aquí es calcular este cateto de aquí. Entonces, tomando cualquiera de los ángulos, puedo tomar la hipotenusa, en este caso 1192.3 multiplicado por el seno de 62.3 grados. Me viene dando que la longitud es de ese cateto es de 1055.6. Ese viene siendo la longitud de esa diagonal. Aquí la tenemos, 1155.6. Para los cortes utilizamos estos mismos ángulos. Obviamente de la mitad se calcula cada uno de ellos. En este corte de aquí pues utilizamos, en donde este corte de aquí viene siendo el corte de este ángulo de acá de 27.7. entonces obviamente como una mitad, entonces los 16, ¿cierto? Los 16 milímetros lo vamos a dividir por la tangente de 27.7 y me va a dar que tiene un corte acá de 30.5 milímetros. Para el corte de acá arriba hacemos lo siguiente, a estos 62.3 grados le vamos a restar los 15.6 grados, que es del corte de la pendiente, ¿cierto? De esta parte de acá hay que conectar con la pendiente. Entonces se restan y me viene dando un ángulo de 46.7 grados. Entonces ese ángulo que viene siendo este mismo ángulo de aquí, vamos a hacer lo mismo, los 16 lo vamos a dividir por la tangente de ese ángulo y me va a dar que la línea de corte para la parte de arriba es de 17 milímetros. Y aquí pues calculamos ya todos los cortes de las diagonales y finalmente la cercha nos queda. Bueno, aquí se la dibujé más o menos, vemos ya con las diferentes medidas. Queda con el 1,5 metros como pide el requerimiento de la caída del agua, con su pendiente de 28%, ¿cierto? Su altura máxima de la estructura de 7 metros, vemos la luz de 20 metros. Y la altura total de la cercha mínima, perdón, la altura mínima de la cercha de 3.789 milímetros. Y una cubierta total, ¿sí? Un área total de cubierta de 23 metros. Entonces nada amigos, esto es todo. Espero que este tipo de información les pueda ser muy útil. Ya saben, no trato de reemplazar a los ingenieros estructurales, simplemente les traigo experiencias, ¿sí? Que nos ha tocado fabricar y por lo general pues utilizan este tipo de cerchas, este tipo de luces y con las especificaciones que le acabo de mencionar. Sin más, pues los invito nuevamente a que se suscriban si no lo han hecho y estaremos pendientes para un próximo video.